70 semanas para acabar con el pecado. Daniel vio contestadas sus oraciones de un modo sobresaliente. Jehová no solo le aseguró que los judíos regresarían a su tierra natal, sino que también le ayudó a entender una cuestión mucho más importante, la aparición del Mesías predicho. Génesis 22:17 dice: De veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Isaías 9, 6 y 7 dice: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Gabriel le informó: Hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión y para acabar con el pecado y para hacer expiación por el error y para introducir la justicia para tiempos indefinidos y para imprimir un sello sobre visión y profeta y para ungir el santo de los santos. Y debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas. Ella volverá y será realmente reedificada con plaza pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos. Daniel 9, 24 y 25. Estas sí que eran buenas nuevas. No solo se reedificaría Jerusalén y se restauraría la adoración a Dios en un nuevo templo, sino que Mesías el caudillo se presentaría en un momento concreto, y todo en el transcurso de 70 semanas. Dado que Gabriel no hizo ninguna mención de ellas, se entiende que no serían semanas de 7 días. De haber sido así, las 70 semanas solo hubieran abarcado 490 días, es decir, 1 año y 4 meses. Sin embargo, la predicha reconstrucción de Jerusalén con plaza pública y foso se prolongó por mucho más tiempo. Por tanto, se trata de semanas de años. Varias traducciones modernas apoyan la idea de que cada una de ellas dura 7 tiempos. Por ejemplo, se mencionan 70 semanas de años en las notas de las versiones de Cío de San Miguel y de Evaristo Martín Nieto. La Biblia de Torres Amat dice: Se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad. La versión Bartina Roquer ofrece la misma lectura. Según las palabras del ángel, las 70 semanas se dividirían en 3 periodos. Primero, 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Y tercero, 1 semana. Esto correspondería a 49 años, 434 años y 7 años respectivamente, que ascienden a un total de 490 años. Es de interés que la versión de Mariano Galván Rivera dice que Dios ha fijado 70 semanas de años que hacen 490 en favor de tu pueblo y de tu santa ciudad. Después de 70 años de destierro y sufrimiento en Babilonia, Dios favorecería a los judíos de un modo especial durante 490 años, 70 años multiplicados por 7, que empezarían en el momento de la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo sería eso? Comienzan las 70 semanas. Respecto al comienzo de las 70 semanas, hay 3 sucesos dignos de atención. El primero tuvo lugar en el 537 antes de la era común, cuando Ciro
autorizó la repatriación de los judíos mediante un decreto redactado en estos términos. Esto es lo que ha dicho Ciro, el rey de Persia. Todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová, el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios estar con él. Así pues, que suba a Jerusalén que está en Judá y reedifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, la cual estaba en Jerusalén. En cuanto a cualquiera que quede de todos los lugares donde esté residiendo como forastero, que los hombres de su lugar lo ayuden con plata y con oro y con bienes y con animales domésticos, junto con la ofrenda voluntaria para la casa del Dios verdadero, la cual estaba en Jerusalén. Esdras 1 del 2 al 4. Es patente que este decreto tenía el propósito definido de que se reconstruyera el templo, la casa de Jehová, en su anterior emplazamiento. El segundo suceso se produjo en el 7º año del reinado del monarca persa Artajerjes Longimano, hijo de Jerjes I. En ese año Esdras el copista efectuó un viaje de 4 meses desde Babilonia hasta Jerusalén. Aunque era portador de una carta especial del rey, ésta no autorizaba la reconstrucción de Jerusalén. Más bien, la comisión de Esdras se limitaba a hermosear la casa de Jehová. Por esa razón, la misiva hablaba de oro y plata, vasos sagrados y contribuciones de trigo, vino, aceite y sal en apoyo del culto que se llevaba a cabo en el templo, y también se refería a una exención de impuestos para quienes servían en él. Esdras 7 del 6 al 27 dice: Este Esdras subió de Babilonia. Él era un copista experto en la ley de Moisés, la cual había dado Jehová, el Dios de Israel. Como la mano de Jehová su Dios estaba con él, el rey le dio todo lo que pidió. Algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y siervos del templo subieron a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes, en el 7º año del rey. Salió de Babilonia el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, porque la bondadosa mano de su Dios estaba con él. Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová, ponerla en práctica y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en Israel. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio al sacerdote y copista Esdras, que era un experto en el estudio de los mandamientos de Jehová y de sus normas para Israel. De Artajerjes, el rey de reyes, al sacerdote Esdras, el copista de la ley del Dios de los cielos. Que tengas paz completa. He dado una orden que autoriza a todos los israelitas de mi reino y a sus sacerdotes y levitas para que vayan contigo a Jerusalén, si así lo desean, porque el rey y sus 7 consejeros te envían para averiguar si en Judá y Jerusalén se está cumpliendo la ley de tu Dios, la cual tienes contigo. También llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros han querido darle al Dios de Israel, que mora en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que te den en toda la provincia de Babilonia, y la donación que el pueblo y los sacerdotes quieran darte para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con ese dinero debes comprar cuanto antes toros, carneros, corderos y sus correspondientes ofrendas de grano y ofrendas líquidas, y debes ofrecer esto en el altar de la casa de tu Dios en Jerusalén. Y con el resto de la plata y el oro hagan lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien, de acuerdo con la voluntad de su Dios. Además, entregarás delante de Dios en Jerusalén todos los recipientes que recibas para el servicio de la casa de tu Dios, y cualquier otra cosa necesaria que tengas que dar para la casa de tu Dios, págala con los fondos del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, les he dado la orden a todos los tesoreros de la región que está al oeste del río Éufrates de entregarle de inmediato al sacerdote Esdras, el copista de la ley del Dios de los cielos,
todo lo que les pida. Como máximo 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin límite. Que todo lo que el Dios de los cielos ordene para su casa se haga con empeño. Así, el Dios de los cielos no se enojará con el reino ni con los hijos del rey. Además, les informó que no está permitido cobrarles ni impuestos, ni tributos, ni peajes a los sacerdotes, a los levitas, a los músicos, a los porteros, a los siervos del templo o a los demás trabajadores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, usando la sabiduría que tu Dios te ha dado, nombra magistrados y jueces para juzgar a todos los habitantes de la región que está al oeste del río Éufrates, todos los que conocen las leyes de tu Dios. Además, ustedes deben enseñarle estas leyes a cualquiera que no las conozca. Todo el que desobedezca la ley de tu Dios y la ley del rey debe ser condenado de inmediato a muerte o al destierro o a pagar una multa o a prisión. Alabado sea Jehová, el Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el deseo de embellecer la casa de Jehová en Jerusalén. El tercer incidente ocurrió 13 años después, en el 20º año del mandato del rey persa Artajerjes. Nehemías era su copero en Susa el castillo. El resto de los judíos que había regresado a Jerusalén desde Babilonia había reconstruido la ciudad hasta cierto grado. Pero no todo iba bien. Nehemías supo que el muro de Jerusalén estaba derribado y que sus mismísimas puertas habían sido quemadas con fuego. Aquello lo perturbó profundamente y la tristeza se adueñó de su corazón. Cuando el rey le preguntó por la razón de su tristeza, respondió: Viva el rey mismo hasta tiempo indefinido. ¿Por qué no debe ponerse triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de las sepulturas de mis antepasados, está devastada y sus mismas puertas han sido comidas por el fuego? Nehemías 1 del 1 al 3 dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Kislev, en el año 20, yo estaba en el castillo de Susa. En ese tiempo, Ananí, uno de mis hermanos, llegó con otros hombres de Judá y les pregunté por el resto de los judíos que habían salido del cautiverio y también por Jerusalén. Ellos respondieron: Los que quedan allí en la provincia y sobrevivieron al cautiverio están en una situación terrible y humillante. Las murallas de Jerusalén están destrozadas y sus puertas fueron quemadas. Nehemías 2 del 1 al 3 dice: Y en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, le trajeron vino al rey. Yo, como siempre, agarré el vino y se lo serví. Ahora bien, yo nunca había estado triste en su presencia. Por eso el rey me dijo: Te veo decaído. ¿Qué te pasa? No estás enfermo, así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey: Larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El relato sobre Nehemías continúa así. A su vez, el rey me dijo: ¿Qué es esto que tratas de conseguir? Al instante oré al Dios de los cielos. Después dije al rey: Si al rey de veras le parece bien, y si tu siervo parece bueno ante ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis antepasados, para que la reedifique. La propuesta fue del agrado de Artajerjes, quien también accedió a la posterior solicitud de Nehemías. Si al rey de veras le parece bien, que se me den cartas dirigidas a los gobernadores de más allá del río Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. También una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque, que pertenece al rey, a fin de que me dé árboles para edificar con maderas las puertas del castillo que pertenece a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que he de entrar. Reconociendo el papel que Jehová desempeñó en el asunto, Nehemías dijo: De modo que el rey me las dio conforme a la buena mano de mi Dios sobre mí.
Nehemías 2 del 4 al 8 dice: El rey me preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos y contesté, si al rey le parece bien, y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así pues, al rey le pareció bien enviarme, y yo le dije el tiempo que estaría fuera. Luego le dije al rey, si al rey le parece bien, que me den cartas dirigidas a los gobernadores de la región que está al oeste del río Éufrates, para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Que también me entreguen una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque del rey, a fin de que me dé madera para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza de la casa, para las murallas de la ciudad y para la casa donde viviré. Y el rey me dio las cartas, pues la bondadosa mano de mi Dios estaba conmigo. Aunque la autorización se dio en el mes de Nisán, a principios del año 20 del reinado de Artajerjes, la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén en realidad produjo sus efectos unos meses después, cuando Nehemías llegó a Jerusalén y empezó su obra de restauración. El viaje de Esdras había durado 4 meses, pero Susa se hallaba a más de 300 kilómetros al este de Babilonia y por tanto aún más lejos de Jerusalén. Así pues, lo más probable es que Nehemías llegara a la ciudad hacia el final del año 20 del reinado de Artajerjes en 455 antes de la era común. En ese momento empezaron las predichas 70 semanas que, como ascenderían a 490 años, terminarían a finales del año 36 era común. Véase el apartado ¿Cuándo comenzó el reinado de Artajerjes? En la página 197. Ilustración y apartado de la página 197. ¿Cuándo comenzó el reinado de Artajerjes? El año del ascenso al trono del rey persa Artajerjes es una cuestión debatida por los historiadores. Algunos sostienen que su reinado se inició en el año 465 antes de la era común, debido a que su padre Jerjes subió al trono en 486 antes de la era común y murió en el 21º año de su mandato. No obstante, existen pruebas convincentes de que Artajerjes accedió al trono en 475 antes de la era común y de que su primer año reinante comenzó en 474 antes de la era común. Inscripciones y esculturas desenterradas en Persépolis, la antigua capital persa, indican que Jerjes y su padre Darío I fueron corregentes durante algún tiempo. Si esta corregencia duró 10 años y Jerjes gobernó durante 11 años, tras la muerte de Darío, acaecida en 486 antes de la era común, entonces el primer año del reinado de Artajerjes sería el 474 antes de la era común. Una segunda línea argumental es la relativa al general ateniense Temístocles, que derrotó a las fuerzas de Jerjes en el año 480 antes de la era común y que posteriormente perdió el favor de los griegos y fue acusado de traición. Temístocles huyó y buscó asilo en la corte persa, donde se le dispensó una buena acogida. Según el historiador griego Tucídides, este hecho ocurrió cuando Artajerjes reinaba desde hacía poco. Otro cronista griego, Diodoro Sículo, fija la muerte de Temístocles en el año 471 antes de la era común. Puesto que éste solicitó un plazo de un año antes de comparecer ante el rey Artajerjes a fin de aprender el persa, tuvo que llegar a Asia Menor a más tardar en el año 473 antes de la era común, fecha que Jerónimo confirma en su versión de la crónica de Eusebio. En vista de que Artajerjes reinaba desde hacía poco, cuando Temístocles llegó a Asia,
En el año 473 antes de la era común, el erudito alemán Ernest Hengstenberg afirma en su obra Christology of the Old Testament que el reinado de Artajerjes comenzó en 474 antes de la era común, y otras fuentes coinciden en ese dato. Dicho erudito añade: el año vigésimo de Artajerjes es el año 455 antes de Cristo.